Hermanos, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Muy contento porque, bueno, estamos avanzando con Efesios y yo creo, tengo la plena confianza de que tiene bastante sentido lo que estamos haciendo. Poco a poco estamos aprendiendo a interpretar las escrituras en su contexto original. Estamos utilizando el mismo libro de Efesios, la misma carta, para interpretar la carta. Y esa es la intención por la que empezamos a hacer esto con los varones, con los hombres, porque queríamos aprender juntos a usar la Biblia para interpretar la Biblia. Y bueno, aunque pues por todo esto del coronavirus, las cosas no siguieron en la normalidad, pero pues gracias a Dios tenemos este medio y podemos seguir llevando este estudio. Y bueno, las hermanas que se unieron, la verdad es que han sido más diligentes que los hombres, porque bueno, están entregando las tareas y son bastante pues diligentes en aprender. Mis hermanos, pues los invito a que puedan estar contestando las preguntas. Si no me las quieren enviar, no importa, está bien. Pero las preguntas se las hago con el fin de que ustedes vayan como buscando cosas en las escrituras, y entonces el hecho de que tienes una tarea que hacer mientras lees te ayuda a mantenerte enfocado en la lectura. Si eres una persona que te cuesta mucho enfocarte en lo que estás leyendo y mantenerte como centrado en eso, pues las preguntas son muy buena herramienta. Puedes también tú empezar a escribir tus propias preguntas. Eso vamos a comenzar a hacerlo un poco más adelante. Ahorita ya como que estamos perfeccionando el encontrar verbos y las conjunciones y entonces como que hasta ahí vamos muy bien. Vamos a seguir practicando eso, pero posteriormente vamos a empezar a dejar tarea con preguntas. Pero bueno, hermanos, entonces hoy nos toca en el capítulo 5, ya acabamos esta parte del versículo 7 hasta el 14, y bueno, la subtitulamos Andad como hijos de luz. Eh, Nada más así como un pequeño repaso, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos manda a ser hijos de luz por medio de la carta que Pablo escribe? Porque Él ya nos hizo hijos de luz. Entonces, cuando te desanimes porque tu desempeño como cristiano no está siendo el mejor, acuérdate, tú no eres un hijo de luz según tu desempeño. Eres un hijo de luz según el mérito de Cristo en comprarte y en darte una nueva identidad. Hermanos, es importante porque a menudo falla nuestro desempeño como cristianos. El de Cristo nunca falla. Así que tú eres hijo de luz por lo que Él hizo, no por lo que tú haces. Lo que tú haces, lo haces gracias a lo que Cristo hizo primero por ti. Y también estuvimos ahí diciendo que por qué debemos reprender las obras infructuosas, no nada más no participar de ellas. Hermanos, porque sigue la misma idea de esta ilustración de que somos hijos de luz. Una antorcha alumbra. Entonces nuestra reprensión de las obras malas también alumbra a las personas. Sí, te van a odiar, no vas a ser el más popular por reprender el pecado en los demás, te van a tachar de hipócrita, de juzgón, pero hermanos, el Señor nos manda a reprender las obras malas de las tinieblas. No te pase como a Elí. ¿Recuerdas que Elí era un sacerdote del templo del Antiguo Testamento en el tiempo de Samuel? Y tenía sus hijos, pero sus hijos no querían pues vivir según la voluntad del Señor, honrar el sacerdocio levítico. Entonces Elí nunca los estorbó para no hacer el mal. Dios no estaba molesto con Leví o no juzgó el hecho de que del pecado de los hijos de Leví sobre Leví, ¿no? Cada quien es responsable ante Dios de sus acciones. Pero lo que sí Dios juzgó de Leví de Elí es que él no estorbó a sus hijos. Entonces, si alguien por ahí que es cercano a ti, hermano, en tu familia, en tu hogar, a veces queremos no reprender las obras por querer tener paz,
eh, hermanos, pero pues al final de cuentas esa paz es muy débil, ¿no? La única paz duradera y verdadera es la paz que nos da el Señor. Dios nos invita a que dejemos el pecado cuando nosotros hemos invocado su nombre. Así que hermanos, es difícil, a veces da un poquito de temor, porque sabes que va a causar conflicto el hecho de reprender las obras de las tinieblas, hermano, pero pues Dios nos manda a hacerlo. Y acuérdate, lo dijimos también, cada que Dios nos da una instrucción, nos la da como hijos amados, es para nuestro bien. Entonces nosotros podemos buscar obedecer al Señor confiados en que es lo mejor para nosotros. Y bueno, si ya es una introducción un poquito larga, vamos a pasar a el siguiente pasaje del versículo 15 hasta el versículo 20. Y como te decía, me hace muy feliz porque cuando tú vas leyendo, como lo hemos estado haciendo y vamos estudiando así la carta, los pasajes empiezan a tener sentido y empiezan a ser fáciles de entender. Entonces vamos a leer todos juntos versículo 15 hasta el 20. Andad, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muy bien, entonces por aquí tenemos ya las preguntas y vamos a empezar con la primera. A veces se me olvida seguir las preguntas, pero lo que vamos diciendo del pasaje naturalmente las contesta. Pero bueno, pregunta número 1. A la luz del contexto de Efesios, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Mirad pues con diligencia cómo andéis. De ahí comienza la idea del resto del pasaje, de andar como sabios. Examina tu andar. Hermanos, la palabra andéis, ese verbo, lo hemos identificado a lo largo de toda la segunda parte de la carta, no nada más del capítulo 5, también del capítulo 4. Y podemos hacer un pequeñito repaso, mira. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, perdón el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y luego, por ejemplo, podemos ir al versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego, por ejemplo, podemos seguir avanzando y llegamos al capítulo 5, al versículo 1 y 2, pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y luego el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mis hermanos, ¿por qué es importante notar esta palabra? Bueno, en primer lugar porque se repite mucho, ¿no? Hemos dicho que cada vez que una palabra se repite tiene importancia. Era parte de la manera de escribir de la cultura de este tiempo. Andéis. La palabra andéis, y no vamos a hacer esto muy seguido porque queremos hacerlo lo más simple posible, pero quiero explicarlo y creo que ya lo mencioné anteriormente. Andar es una palabra o es la traducción de la palabra griega peripateo. Peripateo quiere decir andar. Y la idea de andar es un andar constante, no es una vez que anduve y ya. Peripateo. De hecho, podemos pensarlo así como en un patito, ¿no? Que tienen así su manera curiosa de andar, pero es un andar constante. Es un andar característico, así como el patito tiene su manera de que se menea y va caminando, así, esa es la idea de andar. Es una manera de vivir muy característica, es una manera de
de pasar tu vida, tu estilo de vida. Eso quiere decir andar. Por eso dice, mira pues con diligencia, con prontitud, con responsabilidad, cómo es tu estilo de vida, cómo andas, cómo vives. No como necios, sino como sabios. Ya hemos dicho también eso varias veces, que Pablo constantemente está contrastando, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, pregunta, por ahí lo acabamos de leer, a la luz del contexto de Efesios, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿Por qué se nos dice que aprovechemos bien el tiempo? Ahora, naturalmente nosotros pensaríamos, y no está mal, es correcto, que aprovechar bien el tiempo es que no estés de ocioso, que no seas perezoso, que no seas irresponsable. Hay una palabra en inglés, que también está en español, pero en América, en Estados Unidos la usan mucho, procrastinar. Y procrastinar quiere decir dejar las cosas para después, y para después, y para después, y al final pues no terminas haciéndola o lo haces muy ya pues a la brava, apresurado, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente, cuando nosotros leemos eso es lo que se nos viene a la mente y no está mal. Cabe en lo que Pablo está diciendo. Pero ahora fíjate bien cómo el resto de esa oración dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? ¿Y por qué se nos está diciendo que aprovechemos el tiempo porque los días son malos? ¿Qué relación tiene? Bueno, primero vamos a definir qué quiere decir Pablo con los días malos. Y podríamos pensar, bueno, porque tienen mal clima, porque simplemente no salieron buenos, porque el tiempo vuela, porque hermanos, la idea de Pablo es que aprovechando en el tiempo porque los días hay muchos afanes, hay problemas, hay dificultades, hay peligros, hay contratiempos, hay fracasos, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, como vivimos en un mundo caído, debes aprovechar bien el tiempo. Ahora, sí se refiere a que seamos diligentes y responsables, pero no solo se refiere a eso. Si los días son malos, si los días tienen todas estas cosas negativas, ¿es nada más suficiente de ser responsable y diligente en lo que hacemos? Pues la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Pues fíjate cómo dice, miren con diligencia cómo anden, examinen su andar, examínenlo diligentemente. No deben andar como necios, sino que deben andar como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué debe aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Pero fíjate cómo el versículo 17 nos ayuda a entender más la idea. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos vivir sabiamente? Pues fácil, siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No nada más entendidos, sino también obedeciéndola, viviéndola o siguiéndola. Entonces, yo lo he escuchado muchas veces, ¿cómo puedo conocer la voluntad del Señor? Pues es muy fácil, ponte a leer tu Biblia. En el contexto de Efesios, ¿qué significa o qué implica vivir una vida bajo la voluntad del Señor? ¿Qué significa vivir una vida sabiamente? Una vida donde el tiempo es aprovechado. Pues mira, hermanos, muy fácil. Regresamos al capítulo 4 para ver cuál es la voluntad del Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. A veces queremos imaginar que la voluntad de Dios es cosas específicas acerca de circunstancias. Es la voluntad de Dios que yo compre esto o aquello, que tome este trabajo o que lo deje, que le diga sí a esa muchacha o que le diga que no. Hermanos, pero la voluntad de Dios tiene que ver más
y lo podemos ver en Efesios, con el carácter de Dios. No es algo circunstancial, sino es más algo de carácter. Fíjate cómo dice ahí. Entonces, ¿tú quieres vivir según la voluntad de Dios o quieres entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que aproveches bien el tiempo? Pues anda como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Vive de manera humilde, mansa, soporta con paciencia a los otros con amor, vive en solicitud en guardar la unidad con tus hermanos. Y luego por ahí podemos ir hasta el versículo 17 del capítulo 4. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo es andar sabiamente? Pues no andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar de una manera, versículo 20, de la cual Cristo nos ha enseñado con su ejemplo. Hermanos, versículo 22, ¿quieres vivir una vida sabia, aprovechando bien el tiempo? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete de nuevo hombre. Deja de hurtar, trabaja. ¿Viste cómo parte de vivir una vida productiva es aprovechar bien el tiempo? Acuérdate que cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, el Señor no lo creó nada más para que estuviera ahí de baquetón. O sea, el Señor lo creó y le dio trabajo y responsabilidades y el trabajo era recreativo para él, era parte de su diseño. Entonces, Dios nos diseña nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestra alma para trabajar. El hombre encuentra, y el ser humano encuentra placer y disfrute en ser responsable y también en ser productivo. ¿Quieres vivir una vida sabiamente? ¿Quieres vivir una vida que aproveches bien el tiempo? Hermano, debemos entonces revestirnos del nuevo hombre, despojarnos del viejo que está viciado a los deseos engañosos. Debemos dejar de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos de andar en amor, en paciencia, solícitos en guardar la unidad, en mansedumbre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos andar como hijos de luz, debemos llevar luz a los demás. ¿Quieres aprovechar bien el tiempo? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días te van a provocar estas cosas. Pero ahora eres un hijo de luz. El Señor te ha salvado y te ha transformado para que aproveches bien el tiempo. Para que no desperdicies tu vida en las obras infructuosas de las tinieblas, en la voluntad de la carne. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, entonces, ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? Perdonar a tus hermanos, ser misericordioso, ser benignos los unos con otros. De eso se trata ser sabio, de eso se trata ser entendido de la voluntad de Dios. De eso se trata no vivir como necios. Y bueno, yo creo que en el capítulo 5, en el versículo 2, Pablo lo encierra muy bien. Andar en amor, como Cristo nos amó. Así de sencillo. Ahora, suena bonito, pero cuando vimos este versículo dijimos que el amor es sacrificial. Cristo nos amó y murió en la cruz por eso. Entonces el amor es sufrido, hermanos, es difícil, no es todo miel sobre hojuelas. El amor es difícil, pero aún esa vida difícil es una vida que expresa el andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros nos despojamos de buscar vivir bajo el carácter de Dios para vivir en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia, en inmundicia, en fornicaciones, en idolatría, estamos viviendo de manera necia. No estamos aprovechando el tiempo.
Hermanos, entonces, ¿qué sería andar como necios? Pues andar en los deseos de la carne. Lo hemos dicho anteriormente, la semana pasada lo recalcamos bastante. Nosotros tenemos que dejar de pensar que aquel que va a fiestas, que se emborracha, que tiene muchas mujeres, o una mujer que trabaja y no se hace cargo de su casa, tiene como cierta libertad por encima de nosotros. Si tú sigues pensando que el cristianismo es casi una esclavitud y que Dios quiere controlar todo lo que haces y que no te deja vivir, hermano, no has entendido qué es la libertad realmente. Entonces Dios nos enseña que nuestra identidad ha cambiado para que nosotros obedezcamos y nos sometamos a Él en completa devoción. No porque tengo que, no porque estoy obligado, no porque si no Dios me va a castigar. La vida cristiana no se vive con miedo al Señor, sino con un amor reverente a Él. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Entonces, según lo que Efesios nos está diciendo, ser entendidos de la voluntad de Dios es vivir según su carácter, vivir según las instrucciones que Pablo claramente nos da. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a los siguientes versículos. Dice ahí, por lo tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mira qué interesante cómo Pablo está contrastando la idea de embriagarse con vino y ser llenos del Espíritu. ¿Por qué él usa esto? Bueno, una respuesta fácil está en Oseas capítulo 4, versículo 11. Dice por ahí el pasaje, el versículo, que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. Entonces, hermano, ¿quieres vivir sin discernimiento? Entonces, entrégate al vino, entrégate a la fornicación, entrégate a los deseos de la carne y vivirás una vida en completa necedad y ceguera espiritual. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate bien lo interesante del siguiente versículo, porque por ahí viene una pregunta, ¿cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? De ahí, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, hermanos. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Hermano, un corazón sin gratitud es un corazón que demuestra la completa ausencia de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esa característica del, valga la redundancia, carácter de Dios? ¿Dios es un Dios agradecido o es un Dios que vive frustrado? El agradecimiento, el ser agradecido con los demás y reconocerle a los demás lo que hacen, y estar contento y satisfecho. ¿Tú crees que es una característica de Dios o es contrario a quien Dios es? Bueno, pues espero que pienses que Dios es así, porque realmente Él es un Dios agradecido, por decirlo de una manera. No, la persona que es malagradecida está siempre frustrada, es negativa, nada nunca está bien, nunca puede sentirse satisfecha con las cosas, nunca está feliz, nunca está conforme. Y si bien podemos ver algunas cosas de esas en el carácter de Dios, también podemos ver completa gratitud, especialmente gratitud hacia Él mismo. Dijimos que Dios es una Trinidad, tres personas, una esencia, una divinidad.
Y si tú piensas la relación entre el padre y el hijo, ¿tú crees que el padre está agradecido con su hijo y lo que ha hecho por nosotros? ¿Tú crees que Dios Padre está agradecido con el Espíritu y su obra transformadora en la vida de sus hijos que han sido comprados por la sangre de Cristo? Claro que sí, claro que sí. Ve en la Biblia cómo Dios está completamente satisfecho en sí mismo. No es un Dios frustrado por las cosas. Entonces la gratitud, hermanos, refleja el carácter de Dios. Si nosotros no decimos malas palabras, leemos la Biblia todos los días, oramos, nos vestimos así como muy refinadamente, nunca decimos nada malo, pero no vivimos agradecidos, todo lo demás no importa. Todo lo demás simplemente queda como una fachada infructuosa de lo que hay realmente en nuestros corazones. Si nuestras oraciones expresan más quejas que gratitud, eso demuestra mucho la condición de nuestro corazón. Ahora hay veces en que pasamos por momentos muy difíciles, mucho dolor, y de hecho Pablo lo está diciendo: aprovechen el tiempo porque los días son malos. Los días traen sus afanes, sus aflicciones. Y hermanos, Dios nos da la libertad de abrir nuestro corazón hacia Él, ¿no? A veces podemos quejarnos y expresar cierta inconformidad con cosas. Pero si esa actitud es una normalidad, es una constante en nuestra oración, en nuestra vida, entonces hay algo muy mal en nuestro corazón. Esta no es la primera vez que Pablo está hablando sobre ser agradecidos, en dar siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros regresamos al versículo 4, podemos ver nuevamente esta idea de gratitud. Dice ahí, bueno, vamos a leer desde el 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces fíjate cómo a veces nosotros pensamos que la ingratitud no es tan horrible como la fornicación o la idolatría, pero realmente la ingratitud manifiesta un estado de nuestro corazón muy decadente, muy preocupante, hermanos. La gratitud es una señal clara de llenura del Espíritu. Otra cosa importante que decir acerca de ser llenos del Espíritu Santo, fíjate bien, dice ahí, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay algunas denominaciones que dicen que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas y tirarse al suelo y hacer ese tipo de cosas. Tú puedes hacer eso y no tener un corazón agradecido. ¿Y sabes qué? Ahí se pudre todo. Ahí todo pierde sentido. Hermanos, ve la manera en la que tus conversaciones son guiadas. ¿De qué hablas con las personas que hablas? ¿Cuáles son los intereses que más tienes? Porque Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuáles son los temas que te apasionan y que constantemente estás buscando tocar? ¿Hablas entre tus hermanos espirituales con salmos, con cánticos espirituales? ¿O hablas chismes, quejas, cosas negativas, pesimismo? ¿Cuál es el tema recurrente entre tus conversaciones? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Son tus conversaciones una constante alabanza a Dios o son una constante preocupación, indignación, queja, frustración, miedos? ¿Qué caracteriza tus conversaciones con los demás? Puede ser inmoralidad, puede ser
quejas o chismes o etcétera, etcétera. Pero ve cómo el hecho de ser agradecidos refleja mucho nuestra llenura del Espíritu. Por ahí, una vez, Adrian Rogers dijo que la llenura del Espíritu no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Entonces, nuestro hablar refleja gratitud y alabanza o quejas y negatividad. Vamos a ir por ahí a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fruto de ser llenos del Espíritu? La gratitud. ¿Qué relación tiene en ser entendidos de la voluntad de Dios y ser agradecidos? Esa es muy buena pregunta, porque si se fijan, estamos uniendo las dos, por así decirlo, las dos partes del pasaje. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces dijimos que andar como sabios es vivir según la voluntad de Dios y las instrucciones prácticas que nos da. Pero eso también afecta el hecho de dar gracias en todo. ¿Y cómo funciona eso, hermanos? ¿Cómo ser sabios, ser llenos del Espíritu y dar gracias en todo? Debemos remontarnos un poquito a Efesios capítulo 1 y 2 y ver la soberanía de Dios. ¿Te acuerdas? A veces nosotros limitamos mucho el concepto de lo que ser soberano significa. Pensamos que ser soberano es alguien que tiene control absoluto sobre las cosas. Y sí, Dios es un Dios soberano en ese sentido. No hay ningún átomo de este universo que Dios no controle. Hermanos, pero ser soberano no nada más quiere decir tener un control. La soberanía también presupone, también encierra tener un plan y tener la capacidad, la autoridad, el poder de llevarlo a cabo. Hermanos, si nosotros tenemos un Dios soberano, es un Dios que tiene control sobre todo, pero no es un control ciego y sin rumbo, es un control planificado y guiado. Entonces, ¿cómo podemos dar siempre gracias a Dios en todo? No nada más por lo bueno, no nada más por lo que sale según nuestras expectativas y nuestras conveniencias, sino por todo. Porque tenemos un Dios sabio que tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo porque Él es soberano. Entonces, hermano, aún en las situaciones más oscuras, estás teniendo una crisis en tu matrimonio, estás teniendo problemas en tu familia, estás poniendo problemas financieros, en tu negocio, en tu trabajo. Tú sigues a un Dios soberano que te dice, da gracias en todo. ¿Por qué? Porque vivir agradecido con todo, en primer lugar, es posible porque tenemos un Dios soberano. No un Dios que está allá viendo el mundo con mira lejos. No, es un Dios que está aquí activo contigo y tiene todo bajo control. Pero por otro lado, es un Dios que te dice, da gracias en todo, porque aunque es aparentemente doloroso y negativo, yo lo tengo bajo control y es por tu bien. Es por tu bien. Si no fuera por tu bien, no te diría que des gracias. Pero aunque tú no lo entiendas, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y por lo tanto, tú puedes dar gracias, aún en medio de la incertidumbre, del dolor, de la frustración, de la decepción, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, simplemente piensa en la libertad que implica dar gracias en todo. O sea, imagínate lo frustrado que estaban, especialmente los emperadores en Roma, de perseguir a la iglesia con tanta hazaña, con tanto odio, y ver que no podían quitarles su gozo y su satisfacción en el Señor. Hermano, muchos de ellos iban a ser ejecutados, iban cantando y alabando al Señor en sus corazones. Nosotros podemos dar gracias a Dios en todo, no porque somos mejores que los demás,
sino porque conocemos al Dios verdadero que tiene control sobre todo. Entonces, hermano, y es difícil porque tenemos más bien la tendencia a quejarnos, pero si tú ves que no puedes dar gracias a Dios en todo, si luchas con eso como yo lucho con eso, es una muestra de que no estamos viviendo como sabios, sino como necios, que atribuimos todos los resultados de nuestras vidas a nuestra pequeña fuerza y capacidad y no a la soberana bondad del Señor. Por lo tanto, hermanos, la gratitud debe ser en todo, porque la autoridad del Dios en el que nosotros creemos es sobre todo. Entonces, ¿quieres vivir sabiamente? Vive según la voluntad de Dios, obedece sus instrucciones. David, es muy difícil hacer eso. Sí, es muy difícil, porque las instrucciones del Señor no son simplemente 5 pasos para vivir de cierta manera, no es una receta humana. Son instrucciones que requieren la transformación de tu corazón. Hermano, ser agradecido no es una acción exterior, es una transformación en el corazón. ¿Y sabes qué hizo Cristo para lograr eso en ti? Murió y te lavó con su sangre. Y de hecho, el hecho de que Él haya eso demuestra su soberanía. Tu salvación no fue casualidad. ¿Te acuerdas todo lo que dice capítulo 1 de Efesios? Es un plan de un Dios soberano y justo, y bueno y fiel. Y por lo tanto, tú puedes vivir agradecido en todo, hermano. Entonces, esfuérzate, ruégale al Señor, ruégale que te permita, que te moldee el carácter para vivir agradecido y confiado en Él, para vivir sabiamente. De verdad que necesitamos que el Señor nos guíe a vivir sabiamente en estos momentos de incertidumbre y de enfermedad. Hermano, nos vemos la próxima semana.